las subidas de tipos que quedan. Carlos Santiso, profesor del Máster en Finanzas Corporativas del IEB. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, en general, un poco la situación que tenemos en Europa es que la inflación está bajando, sí, todavía está muy alta, pero está bajando, esa parece que es la tendencia, pero sigue habiendo mucho miedo a que haya una recesión y esta semana tenemos dato de PIB de la eurozona. ¿Qué podemos esperar, Carlos? Bueno, pues como bien indicas, la inflación está bajando. Podríamos decir que es incluso normal teniendo en cuenta el efecto base. Venimos de subidas de precios muy elevadas, las compañías han subido precios a doble dígito, industria del vidrio he visto subidas de precios del 20%, industria del tabaco también, y al final, bueno, se produce una reversión, ¿no?, después de esa mayor estabilización de la inflación. Y yo creo que tenemos un efecto, por un lado, provocado por la caída de precios en las empresas, que ya no están aplicando esas subidas que vimos en el año 2022. Y seguimos en una situación que, aunque la inflación parece que se está conteniendo, se mantiene a tipos elevados, por encima de donde están los tipos de interés, y lo habitual para contener la inflación suele ser llevar los tipos de interés a los niveles de la inflación, aunque sí que es cierto que ya tenemos tipos reales positivos, algo que llevábamos prácticamente una década sin ver. Y bueno, pues es una situación complicada porque, como bien indicabas, estamos en una situación de estanflación donde la economía, sobre todo en Europa, está bastante débil, no crece, podríamos decir que cercano a la recesión, tanto desde el punto de vista de manufacturas, que ya lleva tiempo contrayéndose, como de servicios, que está empezando a sufrir, y con los niveles de precios en unos niveles que son anormalmente altos, al menos para los últimos 15 años. Tenemos esta semana ese dato de PIB, la gran duda es si podemos estar ante una estanflación. ¿Y qué va a hacer el Banco Central Europeo con esto, Carlos? Porque es verdad que hay muchas dudas sobre lo que puede pasar en la reunión de septiembre, en la de dentro de 2 semanas. De hecho, hay quien dice, Morgan Stanley, que tampoco es cualquiera, que no deberían subir los tipos de interés porque la inflación core de servicios ya está empezando a bajar. ¿Crees que es el caso, que el Banco Central Europeo no va a subir tipos en la reunión de este mes? Yo creo que no, porque como indicaba antes, la economía europea está más débil que la americana ahora mismo. El impacto económico, la ralentización es bastante más evidente. Se empiezan a ver repuntes en las tasas de default de las empresas, empiezan a verse concursos, quiebras y demás. Empieza también a verse incrementos en las tasas de mora, tanto crédito al consumo como crédito a vehículos, tanto de primera y de segunda mano. Y probablemente también empecemos a ver impagos en las hipotecas, que sería, bueno, la vivienda, como bien sabemos, es lo último que se deja de pagar, ¿no? Y ante una situación como esta, pues una subida adicional de tipos puede poner la economía en una situación bastante delicada, porque aunque no tengamos ruido por parte de los bancos últimamente, después de todo lo sucedido en los meses anteriores, yo creo que tampoco es que estén en una situación muy sencilla en la actualidad, sobre todo por lo que estoy comentando, porque las tasas de morosidad están acelerándose, están subiendo. Así que, bueno, situación complicada cuanto menos, porque sí que es cierto que los niveles de inflación siguen altos y eso para un banco central siempre le deja una situación comprometida, pero yo me atrevería a decir que lo aconsejable al menos es que no haya subida. Carlos, cambiando de tema, desde Europa quiero irme hasta China, porque allí es verdad que todavía seguimos un poco hablando del debilitamiento económico de China. La semana pasada teníamos algún dato de PMI que sorprendía para bien, con una mejora que no era lo que se esperaba. ¿Es fiable esta mejora que vemos en el PMI? Porque al final los datos de China siempre se pueden coger un poco con pinzas, ¿no? China, debilitamiento económico, nos dicen los expertos que ya olvidémonos de esos crecimientos a doble dígito del 10%, que nada, que eso no va a ser así a partir de ahora. ¿Cómo estás viendo ahora mismo la economía de China y hacia dónde se dirige un poco, sobre todo después de ese dato de PMI? Bueno, pues es cierto que los datos de China hay que cogerlos siempre con pinzas, no se caracteriza por ser una de las economías más transparentes, por lo que, bueno,
yo sería al menos cauto ante esa ligera mejora. Y bueno, todos sabemos que han tenido una crisis severa en el sector inmobiliario, que es el que ha tirado en gran medida de esos crecimientos de doble dígito del PIB. Ahora se encuentra en una situación bastante delicada. Hemos visto quiebras de compañías gigantescas y demás. Yo creo que todo eso tarda tiempo en depurarse, y aunque es cierto que en la economía china hay compañías como Alibaba, como JD.com, que están a precios de saldo, no significa por ello que la economía china vaya a resurgir con fuerza, que haya compañías interesantes a buenos precios. Así que yo por el momento sería cauto y, como bien indicabas, los datos hay que cogerlos con pinzas y dejar madurar un poco la situación que han vivido los 2 últimos años. Carlos Santiso, profesor del Máster en Finanzas Corporativas del IEB, un placer tenerte. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un saludo. Hasta luego. Quedan ya unos poquitos